Mi propio hijo me gritó que era un estorbo. Me arrebató las llaves de mi casa y mientras subía las escaleras para recoger mis cosas, me empujó. Rodé hasta el último peldaño, golpeándome la espalda y la cabeza. No se detuvo a ayudarme. Al contrario, me levantó a la fuerza y me llevó directo a un asilo, dejándome ahí como si fuera basura vieja que estorba en su sala. Ese día pensé que todo había terminado para mí, pero no sabía que guardaba un as bajo la manga que lo dejaría sin nada. No quería contar esto. Siempre imaginé que sería mejor llevarme a la tumba el dolor y la vergüenza de ser traicionado por tu propio hijo. Pero la verdad pesa, y tarde o temprano sale a la luz. Hoy lo haré, no para que me tengan compasión, sino para que sepan que la justicia existe, incluso para un viejo como yo, y a veces se esconde en lugares donde nadie mira. Esta es la historia de cómo pasé de ser despojado y abandonado a ver cómo todo lo suyo terminaba en manos de un asilo de ancianos. Si tienes más de 50 años, escucha esta historia completa porque te puede suceder lo mismo. Suscríbete a este canal porque da espacio a contar nuestras historias. Todo empezó semanas antes, cuando él y su esposa comenzaron a visitarme más seguido. Al principio pensé que era cariño, que querían pasar más tiempo conmigo. Me decían, papá, ya no te esfuerces tanto, descansa, deja que nosotros te ayudemos con tus cosas. Yo, ingenuo, me dejé llevar por esa idea. Pensé que, después de tantos años, trabajando para darles un futuro, al fin recibiría un poco de cuidado. Qué equivocado estaba. Un domingo por la tarde, mi hijo me propuso arreglar los papeles de la casa para evitar problemas en el futuro. Según él, era para que si algo me pasaba, todo quedara en familia y sin líos. Me puso frente a un montón de documentos, con letras tan pequeñas que parecían diseñadas para cansar la vista. Él insistía, firma aquí, papá, es pura formalidad. Yo firmé, creyendo que lo hacía para proteger lo mío. Ese día, sin saberlo, había entregado mi casa. En los días siguientes noté que mi cuarto empezaba a llenarse de cajas que no eran mías. Un televisor enorme, maletas, hasta un juego de comedor nuevo. La esposa de mi hijo andaba por la casa como si fuera su dueña, cambiando muebles de lugar y diciendo frases como, «Este cuarto será para mis papás cuando vengan». Yo me reía nervioso, creyendo que era broma, pero no lo era. Un jueves por la mañana, mientras me servía café, escuché a mi hijo en la sala hablando por teléfono. No me vio, pero sus palabras me helaron. «Sí, ya está hecho. La casa es mía. El viejo ni cuenta se dio. La próxima semana lo llevo al asilo. No quiero problemas». Me quedé quieto, con la taza en la mano, sintiendo que me habían arrancado el alma. No solo había perdido mi casa, también a mi propio hijo. El golpe final llegó 3 días después. Era sábado. Estaba sentado en mi sillón cuando él se paró frente a mí y me dijo sin rodeos, «Papá, vas a tener que irte». «¿A dónde?», pregunté, como si no entendiera. «Al asilo. Esta casa ahora es mía y de mi familia. Tu cuarto lo van a ocupar mis suegros». Me quedé mirándolo, buscando en sus ojos un rastro de arrepentimiento. No encontré nada, solo frialdad. Cuando llegó la camioneta del asilo, con 2 hombres que apenas me dieron tiempo de tomar mi abrigo, me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Mientras me subían, vi a mi nuera y a su hijo pequeño saludando desde la puerta como si se despidieran de un conocido, no de un abuelo. Pero lo que ellos no sabían es que yo llevaba años preparándome para algo así. Tal vez fue instinto, tal vez fue experiencia de vida, pero yo nunca puse todos mis bienes a nombre de la casa. Lo que ellos creían que era mi único patrimonio no era más que una parte del verdadero juego. Ese as bajo la manga estaba guardado en una caja de seguridad del banco, junto con papeles que pronto cambiarían sus vidas para siempre. En ese momento, sentado en la camioneta rumbo al asilo, no sentí lástima por mí. Sentí lástima por ellos.
porque cuando descubrieran lo que había hecho, ya sería demasiado tarde. El asilo olía a desinfectante y a tristeza. Las paredes eran blancas, demasiado blancas, como si quisieran tapar el paso del tiempo. Un hombre con bata me recibió en la entrada, sonriendo con esa amabilidad profesional que se nota que está entrenada. Me llevaron a un cuarto pequeño, con una cama sencilla, un ropero y una ventana que daba a un jardín seco. Ahí estaba mi nueva casa. No me quejé, no pregunté nada. Sabía que mientras más callado estuviera, más fácil sería que mi hijo creyera que me había rendido. No iba a darles el gusto de ver que me afectaba. Desde ese primer día decidí que no lloraría por lo que me habían quitado, sino que me concentraría en lo que podía recuperar y en lo que podía quitarles. Los primeros días observé todo. Vi quiénes entraban y salían, a qué horas llegaba la comida, y quiénes eran los empleados que podían ser más confiables. Me hice amigo de una enfermera joven llamada Lorena, una chica, con una sonrisa sincera y ojos que parecían entender más de lo que decían. Me ayudaba a moverme por el lugar y siempre me traía un café en las tardes. Poco a poco, le fui contando mi historia. Un martes, mientras tomábamos café en el comedor del asilo, le dije: «Lorena, si yo quisiera cambiar el destino de una casa, ¿tendría que ir yo mismo al notario?». Ella me miró sorprendida, como si no esperara esa pregunta. «Depende, don Ernesto. Si usted tiene un poder legal o si la casa está a su nombre todavía, podría hacerlo, pero si ya la traspasó». Hizo una pausa. «Tendría que buscar otra forma». Yo sonreí. Sabía que lo que mi hijo creía que había hecho no era tan definitivo como él pensaba. Lo que nunca le conté a nadie en ese momento es que, años atrás, había hecho un movimiento legal que mantenía mi control sobre todas mis propiedades sin que pareciera que era así. La casa que él pensaba suya estaba en realidad bajo una figura que le permitía ser mía mientras yo viviera. Él no lo sabía. Nadie lo sabía. Y esa era mi carta más fuerte. A la semana de estar en el asilo, recibí la visita de un viejo amigo, don Julio, un abogado retirado con el que había compartido muchas charlas en la plaza del barrio. Cuando le conté lo que pasó, se rió. «¿De verdad creen que te pueden sacar así como así?», dijo. «Esto va a ser interesante». Le pedí que comenzara a preparar todo lo necesario para ejecutar el plan. No era solo recuperar la casa, era hacer algo que asegurara que mi hijo y su familia jamás pudieran tocar nada mío de nuevo. «Quiero que la casa, el dinero y cualquier propiedad que tenga pasen a un asilo», le dije. «Y no cualquiera, a este. Quiero que lo que usaron para sacarme sea lo que los deje en la calle». Don Julio me miró en silencio, pero sonrió como alguien que ya ve el final del juego. «Lo haremos, pero tendrás que tener paciencia». Durante esos días, cada vez que veía a otros ancianos en el asilo, pensaba en cuántos de ellos estarían ahí por razones parecidas a la mía. Hijos que los veían como una carga, familias que los escondían para no estorbar. Esa idea me daba más fuerza. Ya no era solo una venganza personal, era justicia. En la segunda semana, recibí la primera llamada de mi hijo desde que me dejó ahí. «¿Cómo estás, papá?», preguntó con una voz falsa, como si se preocupara. «Bien», le respondí. «Mejor de lo que piensas». No dijo mucho más y colgó rápido. Estoy seguro de que me llamó solo para confirmar que yo estaba lejos y que él podía seguir usando mi casa. Las mañanas en el asilo siempre eran iguales. El ruido de las tazas en el comedor, el olor a pan tostado y café tibio, y las mismas conversaciones repetidas entre los ancianos. Pero para mí, cada día era distinto, porque estaba construyendo un plan que, cuando se ejecutara, haría temblar los cimientos de la vida de mi hijo. Sabía que para que todo saliera bien, no podía apresurarme. Mi hijo era confiado, pero no tonto. Si veía que yo movía algo fuera de lo común, empezaría a sospechar. Así que lo primero que hice fue volverme invisible para él.
Dejé de llamarlo, no preguntaba por él, y hasta Lorena notó que fingía estar resignado. Don Ernesto, parece que se ha rendido. A veces es mejor que piense en eso, le contesté. Lo siguiente fue reactivar a mis contactos. En mi juventud había sido dueño de una pequeña empresa de construcción, y gracias a eso conocía a notarios, abogados, y hasta un par de personas en el registro de la propiedad. Tomé un cuaderno viejo y empecé a anotar los nombres, teléfonos y direcciones que aún recordaba. Una tarde, pedí a Lorena que me consiguiera un teléfono en la recepción. Ella me lo trajo con una sonrisa, sin saber que esa llamada sería el primer movimiento real de mi venganza. Llamé a don Julio. «Es hora de comenzar», le dije. «Entendido. Mañana mismo paso por aquí». Al día siguiente llegó con un maletín negro y una carpeta gruesa. Nos sentamos en el jardín del asilo, lejos de miradas curiosas. «Tu hijo piensa que la casa es de él, pero sigue bajo tu usufructo vitalicio», me explicó. «Mientras estés vivo, nadie puede sacarte legalmente ni venderla sin tu firma». «Perfecto», le respondí. «Y ahora quiero que preparemos la transferencia al asilo, pero que se haga efectiva en cuanto yo lo indique». Don Julio me mostró los documentos. Eran papeles oficiales, listos para firmar. Solo necesitaba que yo pusiera mi nombre y huella. No lo haría todavía. Primero quería ver hasta dónde llegaba la soberbia de mi hijo. Pasaron las semanas y cada vez que recibía noticias de él era a través de comentarios de vecinos que venían al asilo de visita. Me decían que mi hijo había hecho remodelaciones costosas en la casa, que su esposa recibía a sus padres como si fuera suya, y que ya presumía la propiedad como heredada. Incluso uno de ellos me contó que estaba vendiendo algunos muebles y joyas que yo había guardado por años. Eso no me dolía por el valor, sino porque eran recuerdos, piezas que mi esposa, antes de morir, había querido que cuidara. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché a un anciano del cuarto de al lado llorar. Murmuraba algo sobre que su hija lo había dejado ahí y se había quedado con todo. Eso me confirmó que lo que iba a hacer no solo me beneficiaría a mí, sino que iba a ser un golpe simbólico para todos los que estaban ahí. La tercera visita de don Julio fue clave. «Tengo un contacto en el ayuntamiento», me dijo. «Podemos coordinar para que la entrega de la propiedad al asilo sea pública, con prensa y todo». «Eso quiero», le respondí. «Quiero que mi hijo se entere por las noticias, que se entere como se entera cualquiera que no le importa su familia. Por televisión». Esa misma tarde firmé la primera parte de los documentos, pero con una condición: que esto quede guardado bajo llave. No lo sueltes hasta que yo te diga. Me sentí más vivo que nunca. El juego ya no era solo mío, había un equipo trabajando. Lorena lo sospechaba porque cada vez que me veía con don Julio, yo sonreía. «Está tramando algo, ¿verdad?», me dijo un día. «Lorena, cuando uno vive lo suficiente, aprende que la paciencia es el arma más poderosa». Era sábado por la tarde cuando lo vi cruzar la reja del asilo. Venía con su camisa planchada, sus lentes oscuros y esa sonrisa, cínica que solo mostraba cuando se sentía por encima de todos. Me pareció curioso que viniera sin su esposa ni su hijo. Solo, como si estuviera a punto de hacer algo que prefería que nadie presenciara. Entró con paso seguro, como si aquel lugar fuera una oficina cualquiera, y no el lugar donde me habían encerrado. «Papá», dijo al verme, «qué bueno que estás despierto. Vine a traerte algo». Me entregó una bolsa con ropa usada, un pantalón viejo que alguna vez fue mío, y una camisa deslavada. «¿Qué es esto?», pregunté. «Pues para que no andes siempre con la misma bata. La gente ya comenta que hueles a encierro». Ni siquiera se sentó. Se paró frente a mí con los brazos cruzados, esperando alguna reacción. No dije nada. Solo lo miré. «En fin, vine también a decirte que vamos a tirar algunos de tus muebles viejos. Ocupan espacio y mi suegra dice que son cosas de muerto». «¿Y tú qué dices?», le pregunté.
Yo digo que tienes suerte de estar aquí, con comida y techo. Hay ancianos que no tienen nada. Ese fue el momento. Ese fue el segundo exacto en que supe que ya no valía la pena esperar más. El respeto se había extinguido por completo. Ya no quedaba nada de aquel niño que jugaba conmigo en el jardín. Frente a mí solo quedaba un hombre frío, incapaz de ver que cada palabra suya era una puñalada más. Antes de irse, me dejó un sobre con unos billetes. Por si quieres comprarte un jabón o algo. No digas que no te doy nada. Y se fue. No me moví. No toqué el sobre. Me quedé, mirando hacia la ventana, pensando. El plan ya no podía esperar. Llamé a don Julio esa misma tarde. Adelanta todo. No hay marcha atrás. Esa noche dormí tranquilo, por primera vez en mucho tiempo. Sentí que la balanza comenzaba a equilibrarse. A la mañana siguiente, el director del asilo me llamó a su oficina. Don Ernesto, recibimos la documentación. ¿Está seguro de lo que está haciendo? Completamente. Quiero que esa casa se convierta en refugio para ancianos maltratados, abandonados. Quiero que lo que a mí me dolió se convierta en consuelo para otros. Las semanas siguientes fueron de trámites silenciosos. Todo se estaba moviendo desde las sombras. Mi hijo seguía remodelando, comprando muebles nuevos, organizando cenas con sus suegros, sin saber que el piso bajo sus pies ya no le pertenecía. Una vecina me llamó al asilo. «Tu hijo está planeando vender la casa», me dijo. «Dice que se irá a vivir a otro lugar, que ahora tiene contactos con inmobiliarias». Perfecto. Mejor. Entre más alto el vuelo, más dura la caída. Coordiné con don Julio que la entrega oficial de la propiedad se hiciera el día en que mi hijo recibiría a unos compradores. Sí, quería que todo sucediera en su cara. Quería que ese golpe fuera seco, sin anestesia. Don Julio estaba nervioso. ¿Seguro que quieres hacerlo así? Sí, porque no solo es justicia para mí, es una lección que no se aprende con palabras suaves. Lorena fue la única que entendió todo sin que yo tuviera que explicarlo. ¿Y qué va a pasar cuando lo sepa?, me preguntó. Lo que tenga que pasar. Pero esta vez no me voy a quedar callado. Estaba listo. La prensa había sido contactada. El director del asilo ya había preparado el discurso. Solo faltaba un pequeño detalle. La cara de mi hijo cuando entendiera que lo había perdido todo por su propia arrogancia. Era un martes soleado, de esos en los que el aire se siente más ligero, como si el destino mismo quisiera que todo saliera según lo planeado. Desde temprano me había levantado. Me vestí con la mejor ropa que tenía en el asilo, una guayabera blanca y un pantalón gris, bien planchado. No era por vanidad, sino porque quería que cuando él me viera, no pensara que estaba derrotado. Don Julio pasó por mí en su camioneta. Durante el trayecto, me miraba de reojo. «Don Ernesto, todavía estamos a tiempo de hacer esto sin tanto escándalo». «No, Julio», le respondí. «Él tiene que aprender que el respeto a los padres no es opcional». Al llegar a la casa, la fachada me golpeó con una mezcla de nostalgia y rabia. Había cortinas nuevas, un portón pintado de negro, plantas que jamás puse ahí. Era mi casa, pero ya no se sentía como tal. Había dejado de ser hogar desde el día que me echó. Entramos sin hacer ruido, cruzando el jardín hasta la puerta principal. Adentro se escuchaban risas. Mi hijo estaba con dos personas bien vestidas, una pareja que, por sus gestos, parecían los posibles compradores. Sobre la mesa del comedor había carpetas, planos y hasta copas de sin vino. «Papá», dijo fingiendo sorpresa al verme. «¿Qué haces aquí?» «Vengo a presenciar una firma importante», le respondí con calma. Su esposa salió de la cocina con una sonrisa forzada. «Ernesto, no sabíamos que ibas a venir. Esto es una reunión privada». «No se preocupen, no tardaré mucho», contesté. Don Julio colocó sobre la mesa un sobre grande, sellado. «Antes de que continúen con su venta, necesitamos mostrarles este documento».
Mi hijo lo miró con molestia. ¿Y tú quién eres? El abogado de su padre. La pareja de compradores intercambió miradas incómodos. Julio abrió el sobre y el chumidores en comenzó a leer en voz alta. Por medio de la presente, certifico que la propiedad ubicada en la dirección aquí señalada ha sido donada en su totalidad a la Fundación Hogar Digno para Adultos Mayores. Mi hijo lo interrumpió. Eso es imposible. Esa casa es mía. Yo me acerqué sin levantar la voz. Era mía, hijo. Y mientras tú pensabas que me habías dejado sin nada, yo estaba asegurando que lo que construí no terminara en manos equivocadas. Su rostro cambió. Primero incredulidad, luego enojo. Esto no es legal. Todo es legal, dijo don Julio mostrando las firmas y sellos. El cambio de Minosen, propietario, ya está registrado. Usted ya no tiene ningún derecho sobre esta casa. La esposa de mi hijo se puso pálida. ¿Y dónde vamos a vivir? Eso tendrán que resolverlo ustedes, contesté. Yo ya encontré un lugar donde me tratan con respeto. La pareja interesada en comprar la casa se levantó. Creo que esto ya no es asunto nuestro, dijo el hombre tomando a su esposa del brazo. Mi hijo me miró con rabia pura. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Soy tu hijo. Y yo fui tu padre, el que te dio techo, comida y oportunidades, pero decidiste escupir en mi dignidad. Ahora entiendes lo que se siente, perder algo que dabas por hecho. Guardé silencio unos segundos, dejando que sus propias palabras rebotaran en su mente. Esta casa, continué, será un refugio para ancianos olvidados, como yo lo fui para ti. Y cada vez que pases por aquí, recordarás que el respeto vale más que cualquier herencia. Don Julio me hizo una seña para salir. No me giré a mirar atrás. No me interesaba ver lágrimas ni escuchar excusas. Ese capítulo estaba cerrado. Mientras caminaba hacia la camioneta, sentí una paz que no experimentaba desde hacía años. Por primera vez en mucho tiempo, el peso en mis hombros se había ido. Y lo mejor de todo, no me había vengado con odio, sino con justicia. Esa misma tarde, mientras regresaba al asilo con don Julio, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Eran llamadas perdidas, mensajes de números que apenas reconocía. No contesté. No porque no quisiera, sino porque sabía que todo lo que dirían serían gritos, reproches o lágrimas fingidas. Cuando llegamos, el director del asilo me esperaba en la entrada. Don Ernesto, ya me enteré. La prensa local vino a preguntar si podían cubrir la historia. ¿Y qué les dijo? Pregunté. Que sí, pero que antes debían hablar con usted. Entré a mi habitación y encendí la pequeña radio que tenía junto a la cama. En una emisora de noticias hablaban de un anciano que recuperó su dignidad donando su casa a un hogar para adultos mayores, después de ser desalojado por su propio hijo. No mencionaban nombres, pero todos en el 1900 barrio sabrían quién era. Esa noche, durante la cena, varios residentes se acercaron a mi mesa. Señor Ernesto, lo que hizo es admirable, me dijo doña Marta, una mujer que apenas hablaba con nadie. Ojalá todos tuviéramos el valor de hacer algo así. Usted nos dio voz, agregó don Hilario. Ya no me siento tan solo. No supe qué responder. Solo sonreí y asentí. Por primera vez, no me veía como una víctima, sino como alguien que había hecho justicia. 2 días después, recibí la visita de mi nieto. El muchacho no tendría más de 10 años, y por su expresión, estaba nervioso. Traía en la mano un dibujo de una casa con un jardín grande. Abuelo, dijo evitando mirarme. Mi papá está muy enojado. Dice que ya no quiere que venga. Pero yo sí quería verte. Tomé el dibujo y lo miré con atención. ¿Esta es tu casa?, pregunté. Era. Ahora dice que nos vamos a ir a vivir a un departamento chiquito. Mi mamá llora mucho. Sentí una punzada en el pecho. No porque me arrepintiera, sino porque el niño no tenía culpa de nada. Lo abracé y le prometí que siempre tendría un lugar para visitarme.
Esa noche recibí la llamada que sabía que tarde o temprano llegaría. Papá. Era la voz de mi hijo, ronca y sin la seguridad de antes. No sé qué decirte. No digas nada, respondí. Ya es tarde para explicaciones. Nos quedamos sin casa, sin ahorros. Yo me quedé sin hijo mucho antes de eso. Hubo un largo silencio. Luego escuché su respiración agitada como si estuviera conteniendo el llanto. Solo quería que supieras que estoy mal, muy mal. Hijo, la vida es un espejo. Todo lo que hacemos regresa, lo bueno y lo malo. Colgué antes de que intentara seguir hablando. No porque fuera cruel, sino porque no estaba dispuesto a abrir la herida otra vez. En el asilo, la noticia de la donación comenzó a atraer a voluntarios, jóvenes, médicos, gente de la comunidad que quería colaborar. Pintaron paredes, repararon baños, trajeron colchones nuevos. El lugar comenzó a sentirse más vivo que nunca. Un día, mientras caminaba por el jardín, el director se acercó. Su gesto inspiró a 1900 otros. Recibimos otra donación anónima para ampliar las instalaciones. Me alegra saber que esto no fue solo una victoria personal, pero dentro de mí sabía que la verdadera victoria no era la donación, ni la noticia, ni el reconocimiento. Era haber demostrado que no importa cuán roto esté tu corazón, siempre puedes recuperar tu dignidad y poner a cada quien en su lugar. Pasaron apenas 3 días desde aquella llamada cuando el director del asilo me avisó que habían venido 2 hombres preguntando por mí. No eran periodistas ni voluntarios, eran abogados, traje oscuro, portafolio de cuero y una mirada que intentaba imponer respeto. Don Ernesto, comenzó uno de ellos con un tono tan cordial que sonaba falso. Venimos de parte de su hijo, el señor Martín. No tengo nada que hablar con él, respondí sin invitarlos a sentarse. Solo queremos recordarle que todavía está a tiempo de rectificar la donación y devolver la propiedad y el dinero que transfirió al asilo. Me quedé viéndolos, midiendo sus gestos, su seguridad. ¿Rectificar? No, señores. Yo tomé esa decisión con plena conciencia, y no me obligó nadie. Podría lamentarlo, don Ernesto. Los jueces no siempre favorecen estas acciones emocionales. Eso lo veremos en el juzgado, dije, levantándome para dar por terminada la conversación. Ellos se marcharon sin insistir, pero en su mirada supe que aquello era apenas el comienzo. A la semana siguiente me llegó una notificación judicial. Mi hijo me demandaba por incapacidad para administrar mis bienes y manipulación por parte de terceros. Lo que más me dolió no fue la acusación, sino leer en el documento que, según él, yo ya no estaba en pleno uso de mis facultades mentales. El director del asilo y el abogado que me ayudó con la donación, Meminsotzen, aseguraron que no tenía nada de qué preocuparme. Pero yo sabía que los tribunales a veces se inclinaban por quien gritaba más fuerte o tenía más recursos para pagar abogados. La audiencia inicial fue tensa. Martín llegó acompañado de su esposa y un grupo de familiares que, curiosamente, nunca se habían preocupado por mí. Todos me miraban como si fuera un traidor. Su señoría, dijo su abogado. Mi cliente sostiene que su padre fue influenciado de manera indebida para despojar a su familia de una propiedad que legítimamente les corresponde. Además, existen indicios de deterioro cognitivo que ponen en duda la validez de sus decisiones. Me pidieron que hablara. Me levanté despacio, apoyándome en el bastón, pero con la voz clara. Su señoría, no soy un anciano confundido. Soy un hombre al que su hijo sacó de su casa, me abandonó en un asilo y me robó la dignidad. La casa y el dinero eran míos, ganados con una vida entera de trabajo. Decidí donarlos al único lugar que me tendió la mano cuando mi propia sangre me dio la espalda. El juez escuchaba sin interrumpir. Luego pidió pruebas médicas. Mi abogado presentó exámenes recientes, certificados por especialistas, que confirmaban que estaba perfectamente lúcido.
También presentó mensajes de texto y grabaciones donde mi hijo me exigía dinero y me amenazaba con dejarme en la calle. El silencio en la sala fue pesado. Martín evitaba mirarme, pero su esposa me fulminaba con los ojos. Al final, el juez fue claro. No hay evidencia de incapacidad mental ni manipulación. El señor Ernesto actuó por voluntad propia. La demanda se rechaza en su totalidad. No pude evitar sonreír. No era una sonrisa de burla, sino de alivio. Había ganado. Otra vez. Cuando salí de la sala, algunos vecinos que habían asistido para ver el juicio me dieron palmadas en la espalda. Bien hecho, don Ernesto. Puso a todos en su lugar. Esa noche en el asilo, me sentí más en paz que nunca. No porque hubiera derrotado legalmente a mi hijo, sino porque entendí que ya no le debía nada. Ni explicaciones, ni perdón, ni compasión. Pasaron apenas 2 semanas desde la audiencia, cuando Martín apareció en el asilo. No vino solo, traía en brazos a su hijo pequeño, mi nieto, un niño de apenas 4 años, al que casi no conocía, porque su padre siempre ponía excusas para no traerlo. «Papá», dijo bajando la mirada. «¿Podemos hablar?». Lo observé. La última vez que nos vimos me había acusado de demente frente a un juez. Ahora traía a su hijo como escudo. «¿De qué quieres hablar, Martín?», pregunté, sin invitarlo a sentarse. «De todo. De lo que pasó. Creo que nos equivocamos, que nos dejamos llevar por la rabia». Noté que usaba el plural como si su esposa y él compartieran la culpa a medias, cuando en realidad habían sido ellos los que orquestaron todo. «¿Y ahora qué buscas?», le pregunté cruzando los brazos. «Solo quiero que volvamos a ser familia. El niño necesita a su abuelo». Hubo un silencio incómodo. Yo miraba al niño, tan inocente, que me sonreía sin entender el peso de la conversación. No quería que él creciera con la imagen de un abuelo resentido, pero tampoco iba a ceder ante una estrategia tan evidente. «¿Y qué dice tu esposa de esto?», pregunté. «Ella, bueno, está dispuesta a olvidar lo que pasó, si tú también lo haces». Entonces lo entendí todo. No venía a ofrecer paz, venía a tantear terreno. Tal vez la presión económica ya les estaba apretando. Tal vez esa casa, que creían suya, ahora vacía y sin valor sentimental, se les estaba volviendo una carga. «Martín, yo no guardo rencor», dije con calma, «pero tampoco olvido. Y tú tampoco has venido a ofrecer disculpas. Has venido a ver si recuperas algo que ya no te pertenece». Se quedó callado. Sus manos sudaban, movía el pie con nerviosismo. «Papá, solo digo que podrías reconsiderar. No queremos que termines tus días aquí. Yo estoy bien aquí. Y para tu información, esta es mi casa ahora. Tú fuiste quien me echó de la otra». El niño empezó a ponerse inquieto, y Martín lo abrazó, quizás buscando que yo me ablandara. Pero esa táctica no funcionaría. «Mira, hijo», continué, «no sé cuáles son tus problemas ahora, pero no me uses a tu hijo como pretexto. Si quieres hablar de verdad, empieza por reconocer lo que hiciste». Martín tragó saliva, como si las palabras le quemaran en la garganta. «Está bien. Tal vez nos excedimos. Pero era nuestra casa, papá». Sentí una punzada en el pecho, no de dolor físico, sino de tristeza. Aún no entendía que aquella casa jamás le perteneció. «No, Martín, era mía, y si hubiera sido tuya no me habrías echado». Se levantó, frustrado, y con un tono que quiso sonar resignado dijo: «Está bien, papá, solo quería intentarlo». Se dio media vuelta y se fue, dejando tras de sí un aire de derrota que no me conmovió. No había sido una visita para sanar heridas, había sido un ensayo de manipulación. Esa noche, el director del asilo se acercó a mi cuarto. «Don Ernesto, ¿todo bien con su visita?». Lo vi un poco tenso. «Todo bien, hijo», respondí. «Solo vino a confirmar que hice lo correcto». Me acosté,
pensando en que mi verdadero as bajo la manga aún no había salido a la luz. Lo que Martín ignoraba era que la donación al asilo no era lo único que había hecho, y que, cuando se enterara, no solo perdería la casa, sino algo mucho más valioso para él. Un jueves por la tarde, mientras leía en la sala, no me siento común del asilo, recibí la visita inesperada del abogado que me había ayudado con la donación. Venía con un sobre manila bajo el brazo y una expresión que mezclaba satisfacción y advertencia. «Don Ernesto, creo que debe saber algo», dijo, después de estrecharme la mano. Nos sentamos en un rincón, apartado. El resto de los ancianos jugaban dominó, ajenos a nuestra conversación. Su hijo Martín ha intentado impugnar la donación. Ha contratado a un despacho para que busquen irregularidades en la escritura. No me sorprendió. De hecho, lo había anticipado. ¿Y?, pregunté con calma. No han encontrado nada, pero en el proceso han descubierto que usted sigue siendo titular de unos terrenos que nunca mencionó. Sonreí. Ahí estaba la primera fisura en el castillo de Martín. Ah, esos terrenos. No eran terrenos cualquiera. Eran 3 hectáreas junto a una zona en pleno desarrollo comercial. Nadie, ni siquiera mi hijo, sabía de su existencia. Los había comprado hace 20 años a un amigo que necesitaba liquidez y había decidido mantenerlos a mi nombre, en silencio. Están a punto de triplicar su valor, continuó el abogado. Y si decide venderlos, la ganancia será considerable. Asentí, pero no dije nada. Tenía un plan. No se trataba de dinero por el dinero, sino de justicia. Esa misma semana, recibí una llamada inesperada. Era mi nuera, Laura. No me había llamado nunca antes. Todo lo que sabía de mí lo recibía por boca de Martín, siempre distorsionado. Ernesto, soy Laura. Ya sé quién eres. ¿Qué necesitas? Respondí sin suavizar el tono. Sé que las cosas se han puesto feas, pero escuché que tienes propiedades sin usar. Ahí estaba. No tardaron nada en enterarse. Seguramente habían hurgado donde no debían. ¿Y eso a ti qué te importa?, pregunté. Solo pienso en la familia, en tu nieto. Él podría beneficiarse. Esa palabra, beneficiarse, la usaban como si yo tuviera la obligación de financiarles la vida. Laura, te voy a decir algo que tal vez no te guste. Mi nieto se beneficiará de mi cariño, no de mi dinero. Hubo un silencio helado. Luego colgó sin despedirse. Días después, el asilo recibió una carta firmada por un supuesto representante legal de la familia, solicitando acceso a mis cuentas y propiedades en calidad de herederos forzosos. El director del asilo me la entregó preocupado. «Don Ernesto, ¿quiere que lo pongamos en manos de un abogado? No, déjelo así. Mientras más muevan el avispero, más rápido saldrá lo que tengo preparado». La tensión aumentaba. Martín y su esposa estaban desesperados, y eso jugaba a mi favor. No entendían que mientras más presionaran, más fácil me sería justificar mi decisión final. Una noche, mientras cenábamos, uno de los empleados del asilo me susurró. «Vi a su hijo merodeando por aquí esta mañana». No entró, pero parecía observar todo. No me extrañaba. Seguramente buscaba pruebas de que yo no estaba bien de salud para intentar incapacitarme legalmente. Era un movimiento predecible, pero no sabían que llevaba meses dejando todo documentado, con exámenes médicos firmados por especialistas que confirmaban que mi mente y mis decisiones eran totalmente válidas. La verdad era que no solo había asegurado la donación de mi casa al asilo, sino que había dejado una cláusula en mi testamento que transfería los terrenos a una fundación que llevaba mi nombre, con el objetivo de becar a jóvenes sin recursos para que estudiaran carreras técnicas. Ni un peso, ni un centímetro de tierra iría a parar a manos de Martín o su esposa. Y todavía me quedaba un último movimiento, el verdadero as bajo la manga, que ni el abogado conocía del todo. Esa noche dormí tranquilo, porque sabía que la partida estaba a punto de volverse irreversible,
y la jugada final sería mía. Era sábado por la mañana cuando escuché por primera vez, en meses, la voz de mi hijo dentro del asilo. No fue porque viniera a verme por cariño, sino porque el director lo había dejado pasar a la sala de visitas después de que insistiera con un tono casi agresivo. Martín entró sin mirarme a los ojos. Llevaba un traje que no le quedaba bien, como si hubiera engordado por la presión de estos últimos meses. Laura lo acompañaba, con el gesto duro y los brazos cruzados. «Tenemos que hablar», dijo dejando caer una carpeta sobre la mesa. La carpeta estaba llena de papeles impresos. Al abrirla, vi copias de escrituras, balances de cuentas, extractos bancarios. «¿Qué es esto?», pregunté, aunque ya sabía por dónde iba la cosa. «Pruebas», respondió Martín. «Pruebas de que no estás en condiciones de administrar lo que tienes». Me reí. Una carcajada seca que lo hizo fruncir el ceño. «¿Pruebas? Lo único que estás probando es que me subestimas». Como siempre, Laura intervino, con ese tono de falsa compasión que usaba para manipular. «Mire, Ernesto, nosotros solo queremos asegurarnos de que su patrimonio no se desperdicie». «¿Desperdiciar?», corté. «¿Y dejar que lo gasten en viajes y lujos no lo consideras desperdicio?». Martín golpeó la mesa con la palma. «Esa casa era mía. Tú me la quitaste para dársela a un montón de viejos que ni conoces. Esa casa nunca fue tuya, y lo sabes», le dije con calma. «Y sí, se la di a un montón de viejos, que al menos me respetan». Laura lo miró, intentando calmarlo, pero ya era tarde. Martín estaba rojo de rabia. «Esto no se va a quedar así», gruñó. «Vamos a ir a juicio». Yo me incliné hacia adelante y lo miré fijo. «Inténtalo, vas a perder. Y cuando lo hagas, todo lo que crees que te pertenece va a desaparecer». Él se quedó en silencio unos segundos, confundido por la seguridad de mis palabras. Me levanté, tomé un sobre del bolsillo y lo puse sobre la mesa. «Abre eso cuando llegues a tu casa», le dije, «y asegúrate de estar sentado». No dijo nada más. Tomó el sobre, dio media vuelta y salió con pasos pesados. Laura lo siguió, pero antes de irse me lanzó una mirada que no supe si era de odio o de miedo. Esa tarde, mientras tomaba café en el patio, recibí una llamada del abogado. Su voz sonaba contenida, como quien sabe que está presenciando el inicio de algo grande. «Don Ernesto, acabo de recibir una notificación de que su hijo ha retirado la demanda». «¿Tan rápido?», pregunté, aunque ya intuía la razón. «Sí. Supongo que el sobre que le dio tenía algo que ver». Sonreí para mí mismo. Dentro del sobre no había dinero, ni amenazas, ni fotografías comprometedoras. Solo un juego de copias certificadas. El testamento final, las escrituras de los terrenos y la carta de constitución de la fundación que llevaría mi nombre. En otras palabras, un recordatorio cruel y preciso de que no tendría jamás acceso a nada y que el destino de todo mi patrimonio estaba sellado. Ese fue el primer golpe. El segundo vendría en unos días, cuando se enterara de la cláusula especial, la casa donde vivía, esa que había decorado como si fuera un palacio, también estaba a mi nombre, y sería vendida para financiar mejoras en el asilo. Lo que Martín no sabía era que esa jugada no era venganza gratuita, era justicia, era el precio de tratar a un padre como un estorbo. El derrumbe de su mundo acababa de comenzar, y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía en control absoluto de la partida. La noticia no tardó en estallar. Una semana después de nuestra última conversación, Martín me llamó, no para pedirme perdón, sino para gritarme: «Eres un desgraciado», bramó por el teléfono. «¿Cómo pudiste vender mi casa?». «No era tu casa, Martín», respondí con calma. «Era mía, y ahora servirá para que otros tengan un lugar digno donde vivir sus últimos años». «No», seguía gritando, «ese era mi hogar, el de mi familia». «No, hijo, un hogar no es solo paredes, es respeto, cuidado, amor, y todo eso lo perdiste hace tiempo conmigo,
Colgó. No, intentó argumentar. Tal vez sabía que, por primera vez, no tenía cómo ganar. Ese mismo día, el abogado me envió por correo electrónico una copia de la transacción. El dinero ya había sido transferido a la fundación. La casa había pasado a manos de un grupo que administraba el asilo. Pero la caída de Martín no terminó ahí. Una llamada de un viejo conocido me dio el segundo golpe de información. Oye, Ernesto, ¿sabías que tu hijo fue despedido de su trabajo? No. ¿Por qué? Parece que la empresa no quiso que su imagen se relacionara con lo que salió en los periódicos. Ya sabes eso de que intentó despojar a su propio padre. No dije nada. Parte de mí sintió un ligero remordimiento, pero otra parte recordó las noches en que él me dejaba sin cenar, las veces que escuché la llave girar y su voz decirme que no podía salir de mi propio cuarto porque molestaba. Laura, su esposa, también comenzó a mostrar grietas en su fachada perfecta. Un día, una trabajadora social que visitaba el asilo me contó, entre susurros, su nuera vino aquí a preguntar si podía recuperar al menos una parte del dinero que usted donó. ¿Y qué le dijeron? Que no hay vuelta atrás, que todo está firmado, sellado y registrado. Imaginé la cara de Laura recibiendo esa respuesta. Seguramente había pensado que todavía podía manipularme, que con una sonrisa y palabras dulces podía convencerme. Pero ese tiempo había terminado. Las semanas siguientes fueron una serie de pequeñas victorias, silenciosas. Veía desde la distancia cómo la vida de Martín se estrechaba. Primero perdieron la casa, luego el trabajo, y por último, el apoyo de los pocos amigos que tenían. Nadie quería relacionarse con alguien que había maltratado a su propio padre. En el asilo, el ambiente cambió conmigo. Algunos residentes, que antes solo me saludaban con un gesto, comenzaron a acercarse para conversar. Me miraban con respeto. Ojalá todos tuviéramos su valor, don Ernesto, me dijo una mujer de cabello blanco y voz suave. Mi hijo también me sacó de mi casa, pero nunca me atreví a hacer nada. Le sonreí. No es valor, señora, es cansancio. Uno llega a un punto en que deja de aguantar. Cada vez que pensaba en Martín, no lo hacía con odio, sino con una mezcla de decepción y resignación. Era mi sangre, sí, pero había elegido su camino. Y yo, por fin, había elegido el mío. Un viernes por la tarde, mientras jugábamos dominó en el patio, recibí otra llamada. Era Martín. Su voz sonaba diferente, apagada, sin la fuerza de antes. Papá, necesito ayuda. No respondí de inmediato. Quería escuchar qué venía después. No tenemos dónde vivir. Laura se fue con el niño a casa de sus padres. Estoy solo. Podía imaginarlo, sentado en algún cuarto prestado, sin dinero, sin estatus, sin nada. Y aunque mi corazón de padre quería acudir, mi mente sabía que si lo hacía, todo lo que había construido para protegerme se derrumbaría. Martín, dije al fin, no puedo ayudarte. Lo que hiciste no fue un error pequeño. Fue una decisión, y las decisiones tienen consecuencias. El silencio al otro lado fue largo. Luego escuché un suspiro y la llamada se cortó. Ese fue el momento en que entendí que el as bajo la manga no solo había protegido mis bienes, sino también mi dignidad. Pasaron unos días sin noticias de Martín, y por un momento pensé que quizá había aceptado su destino y estaba buscando cómo rehacer su vida. Pero me equivoqué. Un lunes por la mañana, mientras desayunaba pan dulce con café en el comedor del asilo, entró Raquel, la administradora, con el ceño fruncido y un sobre en la mano. Don Ernesto, esto llegó para usted. Lo abrí con calma. Dentro había una notificación legal. Martín estaba intentando impugnar la donación de la casa y las cuentas, alegando que yo había sido manipulado y que no estaba en plenas facultades mentales al momento de firmar. Así que eso es lo que intenta ahora, murmuré, con un tono más de cansancio que de sorpresa. Raquel me miró preocupada.
¿Quiere que lo ponga en contacto con el abogado? Sí, que venga lo antes posible. Esa misma tarde, el abogado llegó con todos los documentos bajo el brazo. Era un hombre serio, de lentes y bigote fino, con esa seguridad que tienen los que han ganado más casos de los que han perdido. Don Ernesto, me dijo mientras se sentaba frente a mí. No se preocupe, lo que firmamos está blindado. Su hijo puede intentar lo que quiera, pero no hay forma de revertirlo. Lo sé, respondí. Esto ya no es por la casa, es por el control. Martín nunca soportó que yo tomara una decisión sin consultarlo. El abogado sonrió con un gesto casi imperceptible. Pues esta vez tendrá que soportarlo. La demanda nunca llegó a ninguna parte, pero sí sirvió para algo. Dejó claro hasta qué punto Martín estaba dispuesto a humillarse para recuperar lo que creía suyo. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera en la puerta del asilo. Yo estaba en el jardín regando las plantas cuando lo vi. Llevaba una camisa arrugada, el pelo desordenado y ojeras profundas. No era el hombre arrogante que me había sacado de mi propia casa. Necesitamos hablar, dijo sin mirarme a los ojos. Dime. No tienes idea de lo difícil que ha sido, empezó, intentando sonar compungido. Perdí mi trabajo, Laura me dejó, y todo por un malentendido. Solté la manguera y lo miré fijamente. ¿Malentendido? Martín, me echaste de mi casa, me dejaste en un asilo sin preguntar si yo quería estar aquí, me trataste como una carga. Y ahora vienes a decir que fue un malentendido. Bajó la mirada. Es que pensé que lo estabas haciendo por nosotros, que querías que la casa... No mientas, hijo, no lo hagas más. Difícil. Guardó silencio. Parecía que quería llorar, pero no lo hizo. En cambio, dio un paso más cerca. Dame algo, papá, lo que sea. Una parte de lo que tenías. Necesito rehacer mi vida. Esa petición fue como un eco de todos los años en que Martín había visto en mí un cajero automático, no un padre, y supe que no había aprendido nada. No tengo nada que darte, Martín, respondí con voz firme. Lo que tenía, lo usé para asegurarme de que ningún anciano pase por lo que yo pasé. Su cara se tensó, y por un segundo pensé que iba a explotar de ira. Pero no. Esta vez, simplemente se dio la vuelta y se fue. Días después, supe por otros residentes que lo habían visto rondando por el barrio, como si buscara algo, o a alguien. No me preocupé. Sabía que sin dinero ni respaldo, sus opciones eran pocas. Lo que no esperaba era su último movimiento desesperado. Una noche, mientras todos dormíamos, intentó entrar al asilo. Las cámaras de seguridad lo captaron saltando la reja trasera, con una mochila en la espalda. Pero no llegó lejos. Los guardias lo detuvieron antes de que pudiera siquiera abrir una puerta. La policía lo arrestó por allanamiento. Y ahí, frente a todos, quedó claro que había tocado fondo. La mañana después del incidente, el asilo estaba revuelto. Algunos residentes comentaban lo sucedido como si fuera un chisme de barrio. Otros, más serios, me miraban con una mezcla de compasión y curiosidad. No era un secreto que el hombre que intentó entrar por la fuerza era mi hijo. Raquel me llamó a su oficina. Cuando entré, estaba sentada con el director del asilo, un hombre robusto, de voz grave, que rara vez se involucraba en asuntos personales. Don Ernesto, tenemos que hablar, comenzó Raquel con tono firme pero amable. El Consejo de Administración vio las grabaciones y, bueno, quieren saber si usted desea presentar cargos. Miré las imágenes en la pantalla. Ahí estaba Martín, intentando forzar una ventana, con la mirada desesperada y movimientos torpes. Sentí una punzada de tristeza, pero no de compasión, sino de constatar lo bajo que había caído. Sí, respondí sin titubeos. Que la ley haga su trabajo. Raquel asintió. El director, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, me miró y dijo: hizo lo correcto. No se puede permitir que nadie, ni siquiera un familiar,
ponga en riesgo la seguridad de todos aquí. Esa misma tarde, la policía confirmó que Martín enfrentaría cargos menores por allanamiento y tentativa de robo. La noticia corrió rápido entre los residentes, y para mi sorpresa, muchos se acercaron a mí para darme su apoyo. «Usted nos dio voz, don Ernesto», me dijo doña Pilar, una viuda que vivía en el cuarto de al lado. «Aquí todos sabemos que lo que hizo con su herencia fue un acto valiente. Por primera vez desde que llegué al asilo, sentí que no solo había ganado justicia para mí, sino que me había convertido en una especie de ejemplo para los demás». Esa noche, sentado en el comedor, recibí una visita, inesperada. La directora de una organización de ancianos de la ciudad, que había oído hablar de mi caso. «Queremos que sea parte de nuestro comité», me dijo con una sonrisa. «Alguien con su experiencia y determinación puede ayudarnos a proteger a muchos más». Acepté sin pensarlo, no porque quisiera, porque venganza contra mi hijo, sino porque comprendí que mi historia podía servir para que otros no terminaran como yo, a merced de familiares egoístas. Mientras tanto, Martín pasó unas semanas en detención preventiva. No me llamó, no escribió. La última vez que supe de él fue a través de un vecino que me contó que lo habían visto salir de la cárcel con la misma mochila con la que había intentado entrar aquí, solo, sin rumbo. Un día después, Raquel me entregó un sobre. «Es una carta de Martín. Me la dejó la policía para que se la hiciera llegar». La abrí con manos tranquilas. Decía: «Papá, no, espero que me perdones. Hice cosas que no tienen justificación. Solo quiero que sepas que nunca pensé que acabaríamos así. Sé que ya no tengo nada tuyo, y supongo que me lo merezco. Me iré lejos. Cuida de ti». No lloré. Tampoco sentí alivio. Fue una sensación más cercana a cerrar una puerta con llave y saber que no la abrirás nunca más. Al día siguiente, en la reunión del comité, conté mi historia desde el principio. Algunos escuchaban con lágrimas en los ojos, otros asentían en silencio. Y ahí entendí algo. Mi as bajo la manga no fue solo la donación de mis bienes, sino la decisión de no permitir que me arrebataran mi dignidad. Ese fue el cerrojo final. No contra Martín, sino contra cualquier intento de volver a ponerme en el papel de víctima. Después de todo lo sucedido, mi vida en el asilo ya no era la misma. Antes, mi rutina se limitaba a caminar por el patio, leer el periódico y charlar con uno que otro residente. Ahora, tenía un propósito. La directora del asilo me pidió que compartiera mi experiencia en una reunión con familiares de residentes. Acepté, pero sin mucha expectativa. Sin embargo, cuando me paré frente a esas personas y les conté cómo mi propio hijo me había sacado de mi casa, me había robado y tratado como basura, pude ver en sus caras una mezcla de sorpresa, incomodidad y reflexión. «No vengo a que sientan lástima», les dije. «Vengo a decirles que esto le puede pasar a cualquiera. Y que, si no cuidamos nuestras decisiones legales, cualquiera puede aprovecharse». La reacción fue inmediata. Después de la reunión, 3 familias pidieron asesoría legal para revisar los testamentos y escrituras de sus padres. Ese mismo día, supe que mi historia estaba sirviendo para algo más que para cerrar mi propio capítulo. Con el tiempo, Raquel y yo organizamos un pequeño grupo de residentes para visitar otros asilos y dar charlas. Nos llamaban los guardianes de la dignidad. Era un nombre un poco exagerado, pero nos gustaba. Íbamos con la intención de advertir, de abrir los ojos de aquellos que aún confiaban ciegamente en que la sangre siempre trae respeto. En uno de esos encuentros, conocí a un hombre llamado Don Hilario, que lloraba en silencio mientras yo hablaba. Cuando terminó la charla, se me acercó y me contó que su hija lo había hecho firmar un poder legal para ayudarlo, y que ahora estaba prácticamente en la calle. Me pidió que lo ayudara. Y lo hice. Lo puse en contacto con los abogados del asilo, y en un mes había recuperado parte de lo que le pertenecía. Esa fue la primera vez que sentí que mi as bajo la manga no era solo una jugada legal,
sino una forma de inspirar a otros a defenderse. Por supuesto, había noches en que me invadía la tristeza. No podía dejar de pensar en cómo mi propia sangre había decidido traicionarme. Escuchar a otros contar historias similares solo confirmaba que el dolor que yo sentía no era único. Pero eso no lo hacía más fácil de soportar. Una noche, mientras tomaba café en el comedor, doña Pilar me dijo algo que no olvidé. Don Ernesto, usted no perdió a su hijo ahora. Lo perdió el día que decidió que su ambición valía más que su padre. Esas palabras me ayudaron a dejar de esperar un arrepentimiento que tal vez nunca llegaría. Con el paso de los meses, el asilo comenzó a recibir donaciones de otras personas inspiradas por mi caso. Se hicieron reformas, se mejoró la cocina y hasta se instaló un pequeño huerto en el patio trasero. Muchos residentes decían que todo eso era gracias a mí, pero yo sabía que solo había sido la chispa. El verdadero cambio había nacido del trabajo de todos. Un día, mientras revisaba papeles en la oficina de Raquel, vi una carpeta con mi nombre. Dentro estaba la escritura final que confirmaba que mi casa, las cuentas bancarias y las propiedades que alguna vez fueron el motivo de la avaricia de mi hijo, ahora pertenecían oficialmente al asilo. No sentí rencor ni satisfacción cruel, solo paz. La vida me había dado un golpe brutal, pero también me había permitido levantarme con más fuerza, y aunque físicamente seguía dentro de esas paredes, sabía que había recuperado algo que mi hijo nunca pudo robarme: la capacidad de decidir mi propio destino. La última vez que lo vi fue desde la ventana del comedor. Pasaba por la calle, cabizbajo, con ropa gastada y un paso lento. No sé si me vio, pero yo no me moví. No golpeé el cristal, no lo llamé. Solo lo observé alejarse, hasta que desapareció en la esquina. No hubo palabras. No hubo despedidas. Solo un silencio que selló para siempre el final de nuestra historia. El invierno llegó temprano ese año. Desde la ventana de mi cuarto, veía cómo la neblina cubría los árboles del patio y las hojas caían en silencio sobre el césped húmedo. Había pasado ya más de un año desde que mi hijo me dejó en ese asilo, creyendo que me había reducido a un hombre acabado, sin voz ni poder. Sin embargo, la vida tiene maneras curiosas de ajustar cuentas. El día que todo se hizo oficial, Raquel reunió a todos en el comedor. Había una energía extraña en el aire, una mezcla de celebración y solemnidad. Los residentes más jóvenes ayudaban a colocar sillas, mientras los más viejos buscaban un buen lugar cerca del frente. «Hoy es un día histórico para nuestro hogar», anunció Raquel. Y todo gracias a una persona que decidió convertir una traición en una oportunidad para hacer el bien. Me hizo pasar al frente. Yo no soy hombre de discursos largos, pero esa vez hablé con calma, dejando que cada palabra cayera como piedra en el agua. Les conté, sin adornos, cómo mi propio hijo me había expulsado de mi casa, cómo me robó mi jubilación, mis ahorros y hasta la dignidad, y cómo, en vez de hundirme, decidí usar lo poco que me quedaba de poder para asegurar que nunca más nadie pudiera repetir esa historia con otro anciano. Cuando terminé, Raquel mostró el documento oficial. Todas mis propiedades y cuentas habían sido transferidas legalmente al asilo. La sala estalló, en aplausos. Algunos lloraban. Yo solo asentía, sintiendo un peso enorme desaparecer de mis hombros. El eco de esa noticia se extendió más allá de las paredes. Periódicos locales escribieron artículos sobre el abuelo que dejó su herencia a un asilo para vengarse de la codicia de su hijo. Incluso, una estación de radio me invitó a contar mi historia. Me convertí, sin buscarlo, en una especie de símbolo de resistencia para personas que habían sido maltratadas por sus propias familias. Pero no todo era gloria. Una tarde, mientras leía en el jardín, vi a mi hijo parado en la reja. No se acercó, del todo, pero gritó mi nombre. Su voz estaba cargada de rabia y desesperación. «Todo eso era mío, viejo ingrato, tuyo y mío», gritó, golpeando la reja con las manos.
Yo lo miré tranquilo y respondí, era mío, hasta que decidiste que valía menos que tu comodidad. Ahora es de quienes sí saben cuidar. No hubo más palabras, se fue maldiciendo, y esa fue la última vez que lo vi. Desde entonces, mi vida tomó un ritmo distinto. Las mañanas eran para el huerto, las tardes para enseñar ajedrez a algunos jóvenes voluntarios que venían a ayudar, y las noches para escribir en un viejo cuaderno que Raquel me regaló. A veces, cuando el silencio de la noche me envuelve, pienso en cómo habría sido si mi hijo hubiera actuado con un poco de amor, si no hubiera dejado que la avaricia lo consumiera. Tal vez habríamos compartido una cena juntos, riendo como antes. Pero la vida no se escribe con tal vez. Ahora, cada vez que un nuevo residente llega al asilo, me acerco a darle la bienvenida. No les pregunto por qué están aquí. Sus ojos suelen contarme más de lo que sus labios se atreverían. Les ofrezco una taza de café, un tablero de ajedrez o simplemente un oído que escuche. Ese, al y final, fue mi verdadero as bajo la manga. No solo arrebatarle a mi hijo lo que me quitó, sino convertir ese acto en un refugio para otros. Y así, entre risas nuevas y viejas historias, descubrí que la venganza más grande no era verlo perderlo todo, sino demostrarle que, a pesar de su traición, yo seguía de pie, rodeado de personas que sí sabían el valor de la gratitud y el respeto. El invierno se fue, la primavera llegó, y en el jardín del asilo florecieron las primeras rosas que planté. Cada vez que las veo, recuerdo que, incluso después del invierno más frío, siempre llega el momento de florecer otra vez.